El foso de los leones. Imagina que estás en completa oscuridad. Escuchas respiraciones pesadas a tu alrededor, rugidos bajos, sientes el olor a carne podrida y sangre. Sabes que hay bestias hambrientas rodeándote. Y todo porque te negaste a dejar de orar por 30 días. Esta es la historia real de Daniel, un hombre traicionado, condenado a muerte y encerrado con leones salvajes. Pero lo que pasó esa noche desafió toda lógica. ¿Quién era Daniel? Daniel no nació en Babilonia. Fue arrancado de su tierra cuando era adolescente. Jerusalén, su ciudad, destruida. Su templo, quemado. Su familia, dispersa. Fue llevado cautivo al imperio más poderoso del mundo antiguo. Pero en vez de rendirse, Daniel tomó una decisión. No importaba dónde estuviera o quién gobernara sobre él, seguiría siendo fiel a su Dios. Y esa decisión lo cambió todo. Daniel no solo sobrevivió en Babilonia, prosperó. Se volvió tan sabio, tan competente, tan confiable, que sirvió bajo varios reyes: Nabucodonosor, Belsasar y ahora Darío el Medo. Cuando Darío organizó su gobierno, dividió el imperio en 120 provincias, cada una con un gobernador. Sobre esos 120, puso 3 administradores principales. Daniel era uno de ellos. Pero la Biblia dice que Daniel era tan extraordinario, tan superior a los demás, que el rey planeaba ponerlo a cargo de todo el reino. Un extranjero, un cautivo, a punto de convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio. Y aquí es donde comienza el problema. La conspiración. Los otros 2 administradores y los 120 gobernadores estaban furiosos. La envidia los consumía. Así que buscaron destruir a Daniel. Investigaron su vida, revisaron sus cuentas, buscaron sobornos, corrupción, errores administrativos, lo que fuera, y no encontraron nada. La Biblia lo dice textualmente. No pudieron encontrar motivo alguno de acusación o falta, porque Daniel era fiel. No había en él negligencia ni corrupción. En un sistema lleno de políticos corruptos, Daniel era la única persona limpia, irreprochable. Entonces se reunieron y dijeron algo revelador. Nunca encontraremos nada contra este Daniel, a menos que sea algo relacionado con la ley de su Dios. Ellos mismos admitieron que Daniel era perfecto. El único defecto que tenía era su fe inquebrantable. Y eso fue exactamente lo que usaron en su contra. La trampa perfecta. Se acercaron al rey Darío con una propuesta. Majestad, todos los administradores, gobernadores y oficiales hemos acordado que deberías establecer un decreto. Durante los próximos 30 días, cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre, que no seas tú, será arrojado al foso de los leones. Darío, halagado, firmó el decreto. Lo que no sabía es que estaba firmando la sentencia de muerte del hombre más leal de su reino. Porque todos sabían algo sobre Daniel. Oraba 3 veces al día, cada día, sin fallar, con las ventanas abiertas, de rodillas, mirando hacia Jerusalén. Daniel nunca escondió su fe. La decisión de Daniel. Cuando Daniel supo del decreto, tenía varias opciones. Opción 1, dejar de orar por 30 días. Es temporal, Dios entenderá. Opción 2, orar en secreto, cerrar las ventanas, bajar la voz, esconderse. Opción 3, seguir orando exactamente como siempre, abiertamente, aunque eso signifique muerte segura. La Biblia dice: cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, fue a su casa. Las ventanas de su habitación superior estaban abiertas en dirección a Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, tal como lo había hecho antes. Daniel no cambió nada, ni el lugar, ni la postura, ni el horario, ni siquiera cerró las ventanas, porque para Daniel, su relación con Dios no era negociable, era su identidad, y sabía perfectamente que lo estaban vigilando. La condena. Los conspiradores, apenas lo vieron orar, corrieron donde el rey. Majestad, ¿no firmaste un decreto que prohíbe orar a cualquier dios u hombre, excepto a ti durante 30 días? El rey confirmó: sí, según la ley de medos y persas que no puede ser revocada. Pues bien, Daniel, ese judío exiliado no te respeta ni a tu decreto. Sigue orando 3 veces al día. El rey quedó devastado. La Biblia dice: cuando el rey escuchó esto, se angustió mucho y se propuso rescatar a Daniel. Hasta la puesta del sol hizo todo lo posible por salvarlo. El rey se dio cuenta de la trampa, y ahora su mejor funcionario iba a morir por una ley que él mismo había firmado. Darío pasó todo el día buscando una salida legal. Nada. En el imperio medo-persa, ni siquiera el rey podía revocar sus propios decretos. Los conspiradores lo presionaron.
Recuerda, oh rey, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto que el rey establezca puede ser cambiado. Darío no tuvo opción. El foso. Al caer la noche, dieron la orden, trajeron a Daniel, y justo antes de arrojarlo al foso, el rey Darío le dijo algo increíble: que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. El rey pagano tenía más fe en el Dios de Daniel que los propios acusadores religiosos. Arrojaron a Daniel al foso, colocaron una piedra enorme sobre la entrada. Luego el rey puso su sello real sobre ella y también los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera mover la piedra. Daniel estaba sellado adentro, con leones hambrientos. Estos no eran leones domésticos, eran bestias salvajes que el imperio mantenía específicamente para ejecutar criminales, leones que conocían el sabor de la carne humana. El rey regresó a su palacio. La Biblia describe esa noche. El rey pasó la noche en ayuno, no quiso que le trajeran comida, rechazó todo entretenimiento y no pudo dormir. Darío, el hombre más poderoso del imperio, pasó toda la noche despierto, angustiado. Pero en el foso, algo extraordinario estaba sucediendo. El milagro. Tan pronto amaneció, el rey se levantó y corrió al foso. Con voz angustiada gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, rescatarte de los leones? Silencio. Y entonces, desde la oscuridad del foso: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente delante de él. Tampoco he cometido ningún mal contra ti, oh rey. Daniel había pasado toda la noche con leones salvajes, y estaba vivo, sin un rasguño. El rey ordenó que lo sacaran inmediatamente. Cuando lo examinaron, la Biblia dice: no se halló en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Ni una marca, ni un arañazo, nada. Pero la historia no termina ahí. La justicia. El rey Darío, furioso por la conspiración, ordenó traer a los hombres que habían acusado a Daniel. Trajeron a los conspiradores, sus esposas y sus hijos, y a todos los arrojaron al foso de los leones. Y esto es escalofriante. La Biblia dice que antes de que llegaran al fondo del foso, los leones ya los habían despedazado. Los mismos leones que pasaron toda la noche con Daniel sin tocarlo, destrozaron a sus acusadores en segundos. ¿Por qué? Porque con Daniel había una fuerza superior presente. Un ángel había cerrado la boca de los leones. El decreto. Después de esto, el rey Darío escribió un decreto a todas las naciones del imperio. Que la paz abunde para ustedes. Yo decreto que en todo mi reino, la gente tema y respete al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido, y su dominio no tiene fin. Él rescata y salva. Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él rescató a Daniel del poder de los leones. Un rey pagano, declarando la gloria del Dios de Israel a todo un imperio. Daniel fue capturado de niño. Perdió su país. Perdió su libertad. Vivió toda su vida bajo el dominio de imperios paganos. Vio caer a reyes. Vio cambiar dinastías. Vivió en un mundo que constantemente le pedía que se adaptara, que dejara de ser quien era. Pero Daniel nunca negoció su identidad. Y cuando llegó el momento más peligroso de su vida, cuando podía salvar su vida solo con cerrar una ventana, eligió la integridad sobre la supervivencia. Y al negarse a salvarse a sí mismo, Dios lo salvó de una forma que nadie podía negar. Daniel pudo haber orado en secreto. Pudo haber esperado 30 días. Nadie lo hubiera culpado. Pero Daniel sabía algo profundo. La fe que se esconde cuando es peligrosa no es realmente fe. Y su convicción no solo le salvó la vida, cambió un imperio entero. Porque el mismo decreto que se creó para destruirlo terminó siendo la razón por la cual todo el imperio conoció al Dios verdadero. Daniel en el foso de los leones no es solo una historia sobre un milagro. Es una historia sobre integridad, sobre mantenerte firme cuando todo el sistema está en tu contra, sobre confiar en algo más grande que tu propia supervivencia, y sobre cómo un hombre fiel puede cambiar el curso de la historia. Si esta historia te impactó, dame un like. Si conoces a alguien que necesita escuchar sobre Daniel, compártele este video. Nos vemos en el próximo.